comandante Daniel Ortega Saavedra, presidente de la República de Nicaragua. 10 minutos. Buenos días, queridos hermanos, queridas familias de esta Cuba, de Martí, de Fidel, de Raúl, hoy conducida por nuestro hermano presidente Miguel Díaz-Canel. Cuba, indiscutiblemente que es el mejor ejemplo de lo que significa la dignidad, la conciencia. Dignidad y conciencia dan firmeza. Dignidad y conciencia dan valor. Dignidad y conciencia apartan y entierran la cobardía. ¿Cuánta batalla ha librado Cuba desde el triunfo de la revolución? ¿Cuántas batallas había librado antes? Pero esta es una batalla sin precedentes, donde un pueblo, una nación sola con un pueblo forjado en la dignidad, en el amor a la tierra que habitan, ha sabido no solamente resistir, sino también crear, aportar desde la resistencia las más terribles agresiones que el imperialismo podía y sigue poniendo en práctica, violando los derechos humanos de todo un pueblo, cometiendo genocidio contra todo un pueblo, contra toda una nación. Y es, diría yo, la mayor herencia que nos ha dejado Fidel, y que nos da la oportunidad de reunirnos en estos días donde con la pandemia que azota al mundo está la otra pandemia, que es la pandemia del capitalismo salvaje, que es la pandemia del imperialismo, que levanta la bandera de la democracia y que en nombre de la democracia asesina a los pueblos, destruye naciones, destruye estados y provoca el caos. Un premio Nobel, presidente de los Estados Unidos,
provocó el caos, desarticulando, destruyendo toda la zona del Magreb. Desintegrando al Estado libio y asesinando a un líder que promovía la unidad de África. Que promovía la unidad de nuestros pueblos. Muammar Gaddafi, asesinado a la vista de todo el mundo, con las armas de la OTAN. O sea, oficialmente, la OTAN asesinando a un pueblo. Y en nombre de la democracia. ¿Y qué hicieron? Romper una zona de contención que amortiguaba la emigración de África hacia Europa, porque era una zona, empezando por Libia, que tenía un gran desarrollo económico y social, practicaba la justicia, promovía los derechos de la mujer, promovía la solidaridad, generaba empleo para los migrantes que venían del sur de África, buscando cómo llegar a Europa. Rompieron esa zona de seguridad y provocaron con ello una emigración masiva, ya no solamente de los ciudadanos de otras naciones de África que buscaban cómo emigrar hacia el norte, sino que también de los propios ciudadanos de los países que habían sido desintegrados, desestabilizados, destruidos. Y esa inmigración sigue ahí. Son oleadas de migrantes, miles de migrantes y miles de muertos cruzando hacia Europa. Miles de niños, de jóvenes, de familias enteras ahogadas. Y los europeos, después que provocaron esa crisis porque se sumaron a la agresión, a un acto criminal de terrorismo de Estado, ¿sí? Terrorista de Estado, la OTAN, terrorista, ¿sí? Ha practicado el terrorismo de Estado, la OTAN, con todas sus letras. Y ahí están los resultados. Y conteniendo y reprimiendo a los inmigrantes. Persecución contra la migración que ellos mismos alimentaron con sus actos de terrorismo de Estado. Una inmigración que está a la vista de todo el mundo. Y las líneas de contención armadas que se han organizado para parar la inmigración. Y aquí, en nuestra América latinoamericana y caribeña, lo que ha sido una mano de obra fundamental
vital para el crecimiento de la economía norteamericana, de los Estados Unidos de Norteamérica. Esa población migrante, que es la que va a hacer a los Estados Unidos el trabajo que ya no hacen los ciudadanos norteamericanos. Que es los que garantizan que los frutos no se descompongan y caigan podridos, sino que con sus manos van a cortar a los Estados Unidos esos frutos, que van a atender, a cuidar a los niños de familias norteamericanas, que van a cuidar, a atender a ancianos norteamericanos, ahí está la persecución contra los inmigrantes. Y medidas cada vez más duras cuando parecía que iban a venir y se habían comprometido, porque eso tiene el imperialismo. Si en algo se caracteriza el imperialismo es en ser más mentiroso, porque predican la paz y practican la guerra, predican la paz y practican el terrorismo. Hablan contra el terrorismo y son los mayores terroristas del planeta. Y terrorismo el que han alimentado en contra de todos nuestros pueblos, en contra del pueblo cubano, en contra del pueblo de Venezuela, el pueblo bolivariano, el pueblo de Bolívar, el pueblo de Chávez, el pueblo de Nicolás. Ya Nicolás nos recordaba, nos refrescaba y, bueno, y podría hablarnos mucho más largo, Nicolás, sobre todos los crímenes que se han cometido y se siguen cometiendo. Como la deportación hacia los Estados Unidos de un ciudadano ya venezolano, nacionalizado venezolano, cuyo delito era estar trabajando para garantizar llevar alimentos al pueblo venezolano. Garantizar los CLAT. Y lo dicen tranquilamente. Lo acusan tranquilamente de haber estado sirviendo para llevar los CLAT para que se alimente el pueblo venezolano, porque de parte de los gobernantes norteamericanos habría que exterminar y rendir por hambre al pueblo venezolano, y lo han intentado de mil maneras. La forma en que han agredido a Bolivia, cuando Bolivia ha reivindicado los derechos de un pueblo, que tiene una larga historia de lucha y que al final rompió las cadenas, y cuando rompe las cadenas vienen los imperialistas y se lanzan a ponerle nuevamente las cadenas. Pero
el pueblo boliviano, con sus dirigentes, con el presidente Luis Arce, con el hermano Evo, con todo ese pueblo que lo hemos visto marchando en una marcha victoriosa, cuando ya están cantando victoria los enemigos de los pueblos, alimentados por los imperialistas de la tierra. ¿Y qué les puedo hablar de Nicaragua? Historia que ustedes bien conocen, donde simplemente porque ahí hay una ruta natural para un canal interoceánico. Claro, en Venezuela buscan el petróleo, eso está clarísimo. Y como en Nicaragua está esa ruta, una ruta que desde que llegaron los conquistadores andaban buscando ese paso. Y como Nicaragua fue robada, saqueada, nuestros pueblos originarios fueron robados y saqueados por los conquistadores españoles y por los británicos que ocuparon nuestro territorio, empezó la disputa entre los dos. Hace ya cuántos siglos empezó el enfrentamiento entre británicos y españoles. Y la batalla se daba sobre el río, un río que es un canal natural que va a desembocar al lago. Y luego lo que queda es un pequeño estrecho para llegar al Océano Pacífico. Y ahí entraban las expediciones británicas, incluso una de ellas comandada por el almirante Nelson, lanzado a una acción de lucha contra el otro imperio para tratar de dominar a Nicaragua, de adueñarse de Nicaragua. Y luego los Estados Unidos, lógicamente, oponiéndose a que los europeos hicieran presencia en nuestros países. Y cuando ellos decían América para los americanos, era América para los Estados Unidos. Y veían nuestra zona como una zona de traspatio. Y es lo que explica el por qué tantas intervenciones yanquis en Nicaragua, intervenciones militares, desde los expansionistas yanquis, que llegaron en los años 1854, encabezados por William Walker, que venía de los ejércitos del sur de los Estados Unidos, era un intelectual, un abogado, racista y expansionista, y con la fuerza de la superioridad tecnológica de las armas que portaba, logró nombrarse presidente de Nicaragua y ser reconocido por el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. El embajador yanqui estuvo en la toma de posesión de William Walker en Nicaragua. Y imagínense, desde aquellos tiempos, solo así se puede entender el sentimiento anti-yanqui, anti-imperialista que hay en Nicaragua. No viene de la Unión Soviética, no viene de la Revolución de Octubre, viene desde esos años. En esos años, cuando se libraban las batallas contra el expansionismo yanqui en Nicaragua, salían los primeros signos antiimperialistas que decían:
muerte al yanqui de oro sediento, muerte al vil y cobarde invasor. Ahí salían del corazón del pueblo, gente humilde, campesinos, que con piedras derribaban a los soldados yanquis. Y finalmente fueron derrotados y expulsados, no sin antes el yanqui invasor haber incendiado en su retirada la ciudad de Granada, la ciudad histórica, la incendió y dejó un rótulo que decía en inglés: aquí fue Granada. Pero ahí está Granada. Aunque el yanqui la quiso hacer desaparecer, ahí está Granada. Y luego los yanquis, a raíz de la revolución liberal en nuestro país, ahí los yanquis interviniendo nuevamente. El propio gobierno de los Estados Unidos mandándole la nota al presidente de Nicaragua, José Santos Zelaya, el secretario de Estado de los Estados Unidos, el Mr. Taft, la nota no. La nota no. Era el secretario de Estado, Philander Knox, donde le decía al presidente que tenía que retirarse, renunciar, y que ya iban para Nicaragua los barcos de la Marina de Guerra de los Estados Unidos. Y Zelaya, que había promovido una revolución realmente extraordinaria en Nicaragua, no tuvo la fortaleza para resistir y se retiró. Y un general liberal, el general Benjamín Celedón, se puso al frente de la resistencia contra las tropas yanquis y los peleles vendepatrias que acompañaban a las tropas yanquis, porque siempre tienen sus peleles, lógicamente, ahí, los yanquis. Y los enfrentó en diferentes combates, haciendo resistencia. Sabía que se enfrentaba a un ejército mucho más poderoso, que ya con un armamento muy superior al que tenía el ejército de Celedón. Y en el Coyotepe y la Barranca, unas lomas, unos cerros que están a la entrada de la ciudad de Masaya, ahí se había hecho fuerte la resistencia. Y ahí los coroneles yanquis que encabezaban a las tropas de intervención cercando a Celedón, le mandaban los mensajes para que se rindiera. Y Celedón no se rindió, no se rindió. Y él no era un comunista, Celedón no era un comunista, era un hombre de ideas liberales, inspirado por la Revolución Francesa, pero era un hombre que tenía sentido de patria. Y el propio día de su cumpleaños, 4 de octubre del año 1912, las tropas yanquis que habían desembarcado en Corinto y habían recorrido el territorio, lanzándose contra las fuerzas que resistían y que tenían cercado a Celedón ese día,
Celedón cae en combate. Y Sandino, que era un niño, narraba después, o sea, el padre de la dignidad, de la patria, realmente es Benjamín Celedón. Sandino así lo dice en sus escritos, después cuando está enfrentando a las tropas yanquis. Él era un niño, un muchacho, y vio cuando paseaban el cadáver de Celedón los yanquis por las calles de las ciudades, de los pueblos, para infundirle el terror y desmoralizar al pueblo. Y eso lo que hizo en Sandino fue provocar un sentimiento de indignación, Y donde hay indignación es porque hay dignidad, Y Sandino se grabó bien, no hizo ningún comentario, vio, observó. Y luego cuando continuaron llegando las tropas yanquis, ocupando nuestro país por largos años, y Sandino se levantó para defender la patria. Y su misión, dijo, es expulsar a los invasores. Y le decían a Sandino bandolero. Y le dijo Gabriela Mistral, admiradora de Sandino, que escribía sobre Sandino, bandolero divino. Y le llamó al ejército de Sandino el pequeño ejército loco, porque parecía cosa de locura. Un país con una pequeñísima población, unos cuantos miles de habitantes, un puñado de campesinos y obreros encabezados por Sandino, enfrentados a la mayor potencia, que allí estrenó su fuerza aérea bombardeando a las tropas sandinistas cuando cercaban una ciudad, la ciudad de Ocotal, en el norte de nuestro país, fronterizo con Honduras. La tenía cercada a Sandino, y ahí habían tropas yanquis y tropas peleles también. Entonces metieron a la aviación. ¿Qué le daba esa fortaleza a Sandino y al pequeño ejército loco de Sandino? Que pudo resistir, enfrentar a los invasores, que no pudieron vencerlo, no pudieron derrotarlo, y no le quedó más camino que retirarse. Y allí, en los mismos Estados Unidos, consta en los historiales que ellos tienen que en Nicaragua fueron derrotados porque no lograron su objetivo. Y Sandino, luego que salen las tropas yanquis, Sandino dijo, hoy la lucha es más difícil porque enfrentamos a un enemigo que no estamos viendo como mirábamos a las tropas yanquis. Y no hay más camino que buscar la negociación y la paz a través del diálogo. Y en la negociación y la paz a través del diálogo llegó en varias ocasiones a Managua, y sus generales le decían, no se arriesgue, general, lo van a matar, lo van a asesinar. Pero decía Sandino, no hay más alternativa que el diálogo y la negociación, y había un presidente que se mostraba abierto al diálogo y la negociación, y ese presidente lo invitó
a la última cena en la Casa Presidencial. Y fue Sandino a la última cena, a la Casa Presidencial. Y estaba ahí el presidente, esa casa, acompañado de su hija y de ministros, hablando maravillas de Sandino, reconociendo el esfuerzo que están haciendo para lograr la paz. Y luego se despiden 21 de febrero del año 1934. Fue la cena fatídica. Se despiden. Y cuando Sandino va saliendo de la Casa Presidencial y va regresando a buscar la casa donde estaba alojado, ahí están los soldados de Somoza al servicio de los yanquis. Después que Somoza, días anteriores, el general Somoza puesto por los yanquis al frente de una guardia donde habían mando yanquis, lógicamente. Se tomó una foto con Sandino y lo abrazó. El beso de Judas, Judas besando a Cristo, Somoza abrazando a Sandino y diciéndole hermano, y luego asesinándolo días después, 21 de febrero de 1934. Los yanquis asesinando a Sandino. Y la intervención yanqui a través de lo que son tropas que acompañaban a la Guardia Nacional como asesores, que los entrenaban, armamento, y los yanquis manteniendo una tiranía que era reconocida como legítima, no solamente por los yanquis, sino también por los europeos. Ahí no habían derechos humanos, no existían derechos humanos para lo que fue una tiranía que cometió miles de crímenes a lo largo de más de 40 años, todo avalado por los yanquis. Y Roosevelt reuniéndose y recibiendo a Somoza. Y los mismos funcionarios asistentes de Roosevelt. Conocido, reconocido oficialmente eso. Le pregunta un día a Roosevelt, bueno, ¿y por qué usted le da tanto cariño, tanta amistad a un criminal como Somoza, a un tirano como Somoza? Y la respuesta de Roosevelt fue, porque es un hijo de... Lo dijo con esas palabras, es un hijo de puta. Pero es nuestro hijo de puta. Fue la respuesta del demócrata Roosevelt. Y de ahí venimos nosotros, de esa sangre, de esas batallas, de esas luchas. Por eso es que quizá a muchos de ustedes les cuesta entender por qué somos profundamente antiimperialistas. Somos profundamente antiimperialistas. Y por muchas agresiones, ¿qué más agresiones que las que ha sufrido Nicaragua?
entender por qué tenemos esta actitud antiimperialista. No provocó más de 50.000